Es el carácter de Dios. Diga conmigo, quiero conocer el carácter de Dios. Cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo a ese conjunto de características y cualidades, escucha esto, que tienen que ver con la parte intelectual, con la parte afectiva y con la conducta de un individuo o también de un pueblo. Eso es lo que dice el diccionario. Yo quiero que tú entiendas, cuando tú conoces a Dios, tú vas a poder entender cuál es el plan de Él para ti. Vas a poder entender el poder que tiene una palabra que sale de la boca de Él. La vía más segura para Dios hablar es la Biblia. A través de sueños, a través de revelaciones y a través de los dones espirituales. Esas son las vías que Dios utiliza. ¿Para qué? Para hablarle al ser humano, para hablarle al creyente. Pero la vía más segura es la Biblia, como lo dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacer bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Eso es lo que dice Pedro. La palabra profética más segura es la Biblia. La Biblia siempre te va a hablar conforme al pensamiento de Dios. Pero también está el sueño, como Dios le habló a Abraham. Dios le dice a Abraham, escucha esto, a tu simiente daré esta tierra. Esa es la palabra que Dios le da a Abraham. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es que la mayoría de las veces cuando Dios te da una palabra, esa palabra desata un caos. Esa palabra desata un caos. A veces Dios le da una palabra a alguien y esa persona está esperando que todo gire en torno a él o a ella. Está esperando que todo se ponga a su favor. Pero lo que hace el escenario es que se vuelve un caos. Se vuelve una situación. Comienzan a pasar cosas que antes no estaban pasando. Comienzan a manifestarse unos espíritus que estaban escondidos. Pero ahora la palabra que te fue dada está activando todo lo que está pasando en tu escenario. La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, a tu simiente daré esta tierra. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que vino una hambre en la tierra, Marlene. ¡Ay, santo fuego! Comenzó una hambre. Ahora, ¿sabe por qué comenzó el hambre? Porque el hambre es tipología de una crisis. La crisis iba a empujar a Abraham donde Dios quería que él esté. La crisis siempre te va a empujar. La crisis siempre te va a posicionar. Pero todo va a venir a raíz de una palabra. Yo te voy a dar la tierra, pero primero va a generarse una situación. Hay gente que Dios le da la palabra y le dice, yo voy a restaurar tu casa, yo voy a restaurar tu familia, y están esperando que al otro día, cuando ellos se levanten, el esposo esté en la casa tocando el timbre, el esposo esté llamándola, pero ve que las cosas se pone peor. Pero pastor, desde que me dieron esa palabra, las cosas lo que hizo fue que se puso peor. Bienvenido y bienvenida al caos que provoca una palabra. ¿Por qué el caos? Porque muchas veces la crisis te va a hacer más fuerte. Para poder entender esta profundidad, tenemos que movernos a la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios que el sembrador comenzó a regar la semilla y una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Cuando Jesús explica esta parábola, dice que cuando la palabra es sembrada en el corazón, en el espíritu, en el interior de una persona, viene el malo porque no entendió esta persona y le roba la palabra. Que es lo que dice Jesús, que el enemigo es un ladrón. Viene a hurtar, a robar, a hurtar y a destruir. Y lo dijo. Eso es lo que él viene. Él viene a robar, matar y a destruir. ¿Y qué pasa? Él quiere robarse la palabra que te dieron. Pero ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que Dios permite una prueba, un proceso, pero es para evidenciar. Diga conmigo, evidenciar. Cuando Dios te dé una palabra, esta palabra es luz. Por eso toda la oscuridad que hay dentro de ti va a ser evidenciada. Cuando te hablo de evidenciar, estoy diciendo que va a sacar. Dios va a sacar. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Permitiendo un escenario que pueda despertar todo lo que está
impidiendo que la bendición que Dios te dijo se materialice en ti. Es la forma de Dios. Lo hizo con Abraham. Abraham tuvo que salir. En el camino, Abraham evidenció un problema que tenía que ser sanado. Abraham evidenció una debilidad, porque eso es lo que hacen las crisis. Eso es lo que hace el proceso, que evidencia, manifiesta, saca todo lo que no es de Dios. Así es, pastor. A mí me gusta porque a veces cuando te dan una palabra y se desata un caos, hay gente que se tiran del barco. Hay gente que se alejan de ti. Hay gente que se te levantan. Hay gente que se manifiesta. Y tú dices, pero tú no eras así cuando a mí me estaba yendo bien. Tú te comportabas de manera diferente. Cuando yo decía voy para tu casa, tú me decías ven, ven. Porque yo estaba sano. Porque yo estaba sana económicamente. Porque yo estaba en una buena posición. Pero ahora cuando digo voy para tu casa, tú siempre dices yo estoy ocupada. Yo estoy haciendo algo. Es que me viene a traer los niños. Y esos niños me acaban con todo. Esos niños se comen todo. Esos niños acaban. Pero antes te gustaban los niños. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegaba con todo. Cuando llegaba la bendición. Cuando llegaba con todas las comidas. Y eso te gustaba. Pero ahora que está en proceso, eso es lo que hace Dios. Dios permite estas situaciones para señalarte a ti cuáles son y cuáles no son. Por eso es que cuando Dios te da una palabra y te dice, te voy a bendecir, Dios mío, es que nosotros tenemos que dejar de conectar la palabra que Dios nos da a nosotros con el entorno que nosotros estamos viviendo. Nunca hagas esto, mi querido hermano, porque es que la palabra que Dios te da tiene una asignación y es alterar tu escenario. Es decir, no importa lo que tú estés viviendo, tu realidad no es lo que va a provocar que esa palabra se cumpla. Tu realidad va a ser alterada con la palabra que Dios te dio. Si Dios te dijo a ti, yo te voy a abrir una puerta, el trabajo tuyo es creer esa palabra. Ahora, Juan, como yo sé que yo le estoy creyendo, porque esa palabra tiene que alterar tu forma de pensar, esa palabra tiene que alterar tu forma de actuar, esa palabra tiene que alterar tu rutina. Tú no puedes seguir en tu rutina después que Dios te da una palabra y tú la crees. Cuando Dios te dice voy a libertar a tu hijo, Dios te va a señalar a tu hijo y tú vas a ver a tu hijo como una persona libre. Vas a ver a tu esposo como un hombre libre. Si Dios te dice yo te estoy entregando tu compañero, tú estás soltera, tú estás soltero, pero ya Dios te dio una palabra. El enemigo va a querer robarse esa palabra. Es que se va a generar un caos. Cuando Dios le da la palabra a Moisés, le dice, ve dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Cuando Moisés llega donde está el faraón, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de faraón. Aquí hay algo bueno. La gente dice, ¿por qué? Si Dios endureció el corazón de faraón, ¿por qué mandó a Moisés? Lo que pasa es que la gente no está entendiendo que Dios iba a depositar a Moisés y al pueblo en el desierto. En el desierto habían enemigos. En el desierto había levantamiento. En el desierto estaba la incredulidad, en el desierto estaba la dejadez, la rebeldía. Todo esto estaba en el desierto. Por eso Dios quería establecer un precedente. Diga conmigo, un precedente. Dios va a permitir situaciones en ti para marcar un precedente. Pastor, pero me quedé en el aire. ¿Qué es un precedente? En la carrera del derecho, las personas que son abogadas, cuando van a defender a alguien, buscan un precedente, algo que ya haya pasado. Por eso es que cuando Josué iba a Jericó, ellos dijeron, el Dios de ellos lo sacó de Egipto, el Dios de ellos mandó plagas, el Dios de ellos no es cualquier Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque ya ellos tenían miedo por el precedente. A veces Dios va a permitir crisis para hacerte saber a ti que tú no estás sola, para hacerte saber a ti que tú no estás solo. Por eso es que la Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Alguien tiene que entender el poder de una palabra. La palabra tiene poder para generar caos. A veces nosotros no entendemos. Cuando Dios le habla a José en sueño, esto le generó un caos. ¿Y qué pasó? Se aceleró. Todo se aceleró. Escucha esto. Cuando José está hablando de su primer sueño,
José dice, mi manojo se levantaba. Cuando tú lees mi manojo se levantaba, está sobreentendido que primero estaba en el piso. Eso habla de proceso. Cuando estaba en el piso, ¿de qué te está hablando? De la cisterna. Te está hablando del mercado de esclavos. Te está hablando de la casa de Potifar, de la cárcel. De eso es que te está hablando cuando te dice que su manojo estaba en el piso, pero que se levantaba. Escucha esto. Aquí hay algo del carácter de Dios. Y es que Dios nos está enseñando a través de José que Él no nos va a dejar ni en la cisterna, ni en la casa de Potifar, ni en la cárcel. Cada uno de estos escenarios es similar a los escenarios que nosotros vivimos diariamente. Cuando tú ves y tú examinas la cisterna, quienes depositaron a José en la cisterna, sus hermanos. Muchas veces, ¿quiénes son los que te traicionan? Las personas que están más cerca. ¿Quiénes son los que manifiestan envidia? Las personas que están más cerca, las personas que te rodean. Muchas veces las mismas personas que te ayudaron en un momento determinado, porque hay gente que te quiere ver a ti fracasado, fracasada. Hay gente que quiere que a ti te vaya mal, para ello entonces tender la mano, para ello ayudarte y después salir a hablar de ti. Por eso es que hay gente que no te perdonan, que tú decidiste levantarte, que tú decidiste creerle a Dios, que ahora Dios te está abriendo puertas. Por eso es que no te puedes llevar de todos los comentarios. No te puedes detener ante los comentarios. Tienes que llevarte del comentario que sale de la boca de Dios. Y Dios te está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Dios te está diciendo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios te está diciendo, yo he permitido momentos difíciles para evidenciar mi gloria, para manifestar mi gloria. Abraham recibió la bendición. Moisés recibió la bendición. José recibió la bendición. Y cada vez que a ellos le dieron una palabra, se desató un caos. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Diga conmigo, vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos. Crucemos. Sí, porque hay gente que no quieren que uno hable del Antiguo Testamento. Dice, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Ya nosotros no vivimos conforme al Antiguo Testamento. Está muy equivocado, porque para poder entender el Nuevo, tiene que conocer el Antiguo Testamento. Ahora quiero que tú entiendas esta parte. Cuando Dios le habla a Pablo y le da una visión de un varón macedonio, dice la palabra de Dios, escucha esto, ya Pablo porta una revelación. Es decir, el espíritu de Pablo porta una revelación. Cuando Pablo llega al lugar, lo primero que Pablo busca es el lugar de la oración. Preste atención, el lugar de la oración. Pero ya Pablo recibió algo muy poderoso. Preste atención. Por eso iba a generar ciertos niveles de caos. El caos es bueno y es malo. Escucha esto. Todo lo que Dios permite o lo que Dios permite que pase es porque va a bendecirte de alguna manera u otra. No importa que tú veas lo que esté pasando, espera el resultado, porque el resultado va a ser conforme al propósito de Dios si tú te mantienes firme. Por eso es que tú no debes llevarte del tiempo, el momento que tú estás pasando. No importa, ese no es el final del camino, esa no es la meta, ese es un tramo en el camino, pero tú vas a pasar por esta situación. Esto es momentáneo, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. Cuando tú entiendes que es leve y que es momentánea, entonces comienza a producir esa situación gloria en ti. Dios mío, hay gente que la crisis le produce gloria. Hay gente que el enemigo lo ataca por la familia y ellos entran en ayuno y oración. Hay gente que el enemigo lo ataca por la finanza y ellos entran en ayuno y oración. Hay gente que el enemigo lo ataca en el trabajo y
y ellos entran en ayuno y oración, el enemigo dice: cada vez que yo ataco a esta, cada vez que yo ataco a este, lo que hace es que busca más. Ahí el enemigo va a tener que cambiar la estrategia. ¿Sabe por qué? Porque no se pasó lo que él quería. Él quería que tú dejaras de orar. Él quería que tú te desenfoques. Él quería que tú dejaras de buscar a Dios. Pero ahora tú estás buscando más a Dios. ¿Sabe que lo que está evidenciando eso? Que tú eres oro. Que mientras más te calientan el horno, te vuelve más puro. Que mientras más sube la temperatura, la escoria sale más de ti. Tú le estás diciendo al enemigo: tú estás calentando el horno, pero yo me estoy purificando. Yo me estoy... Dios mío, alguien está listo. Alguien está lista para una asignación. Estoy ready. Hay gente que dice: yo quiero que Dios me use. Ay. Lo que pasa es que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dígalo, dígalo. Escucha esto. Los vasos de honra son lo que Dios va a usar para cosas poderosas. Ay. Pero están los vasos de deshonra. Ay, Dios mío, pastor. Entonces hay gente que están en la casa, pero son de deshonra. Ay. Mira, hay un pensamiento que dice que Dios utiliza las imperfecciones de los demás para perfeccionar nuestras imperfecciones. Juan Reynoso. Escucha esto, mi querido hermano. Hay algo que yo quiero que usted pueda comprender. Y es que Dios va a permitir que si a ti no te gusta que hablen de ti, Dios va a permitir un chismoso en tu escenario. Dios mío, se me están yendo la gente. Dios va a permitir un chismoso en tu escenario. Si a ti no te gusta que te traicionen, van a mandar un Judas. Si a ti no te gusta que hablen de ti mintiendo, Dios va a poner a personas que comiencen a murmurarte. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque tú eres una persona con una asignación y tú tienes que aprender que el exterior no puede mover tu interior. Tienes que aprender que nada de lo que pase de manera externa puede alterar tu sistema operativo interno. Mi sistema operativo lo maneja el Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún virus externo va a poder alterar el funcionamiento mío. Mientras altere lo externo, tu funcionamiento, eso te está hablando que hay una avería. Y mientras haya una avería, hay que seguir trabajando contigo. Hay que seguir dándote mantenimiento. Por eso es que hay gente que viven en el mismo proceso 3, 4, 5, 6, 7 años, porque todavía no han entendido que Dios va a permitir eso, pero eso no es para siempre. Tienes que aprender a quitarle el arma a eso. Como tú le quitas el arma, no dejándote gobernar por eso. Es que no importa, tú no me vas a hacer sentir a mí inferior, tú no me vas a hacer sentir a mí mal, tú no me vas a hacer sentir a mí despreciado, despreciada. ¿Sabe por qué? Porque ya alguien me dio precio, porque ya alguien me valora, porque ya alguien me estima, porque ya alguien habló bien de mí. Y ese que habló bien de mí me dijo: no hagas caso Así es. a lo que se ve. No le hagas caso. Escucha esto, el poder de una palabra. Cuando Dios te da una palabra, te está invitando a pasar por un proceso. Ay. Diga conmigo: proceso. Proceso. Pablo tuvo que pasar por un proceso. Para Pablo encontrarse con el varón macedonio, tuvo que aguantar ciertos sufrimientos y tuvo que quedarse callado. A eso yo le llamo visión. Eso es tener visión. Pablo, cuando lo estaban maltratando, no habló. Pablo tenía una ciudadanía romana. Quiere decir que si Pablo dice: yo soy romano, no lo maltratan, no lo depositan en el cepo, no lo depositan en el calabozo de más adentro. Al contrario, ellos lo iban a soltar. Pero ¿dónde estaba el carcelero? En el calabozo de más adentro. Dios mío, el carcelero estaba en el calabozo de más adentro. Lo que Pablo vio en la revelación estaba muy profundo y Pablo tenía que llegar a esa profundidad. Pero para Pablo llegar a esa profundidad, iba a tener heridas en su cuerpo. Las heridas le iban a doler, pero Dios le iba a decir a Pablo: en medio de las heridas, adórame. En medio de las heridas, glorifícame. En medio de las heridas, no te quedes callado.
Dios mío, ¿qué es lo que Pablo estaba haciendo? ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Dios mío, Pablo se estaba glorificando. Pablo estaba exaltando a Dios. Pablo estaba manifestando a Dios, porque Pablo entendía que Dios le había dado una palabra, y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que cuando Dios te da una palabra puede generarse un caos, pero Dios lo único que está haciendo es sanándote, lo único que está haciendo es purificándote, lo único que está haciendo es llevándote a ti a la madurez que se necesita para conectarte con esa bendición, para conectarte con esa promesa, para conectarte con esa palabra, porque muchas veces nuestro carácter todavía no está listo para recibir una bendición de parte de Dios. Nuestro carácter no está listo para pasar al siguiente nivel de gloria. Por eso es que tenemos que ser procesados, por eso es que tenemos que ser machacados, por eso es que tenemos que decirle al Señor: Señor, glorifícate en mi vida.